Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, noches. Estoy todavía buscando dónde poner la luz. Bienvenidos a todos, un día más de conexión. Hoy ya volviendo el alma al cuerpo, creo. Todavía improvisando, me estoy tratando de adaptar a estar flotando en el agua. eh, y, y al ambiente. Hoy vamos entonces a trabajar con el chakra laringio relacionado a la educación. Recordemos que, bueno, nada, recordemos, sí, recordemos ayer. eh, bueno, ayer claramente el tema probablemente menos emocional de todos se volvió el más emocional de todos por mi estado, por mi estado anímico, mi estado de proceso personal. Pero bueno, yo les dije hace un montón de tiempo, en agosto, les dije que tarde me iban a ver, me iban a ver pasando por mis propias crisis. Bueno, tardé 6 meses, bastante bien. Muchas gracias a todos por los mensajes de ayer. Ayer no alcanzaba a leer muy bien lo que me ponían, así que no sé no sé qué es lo que me escribí, pero muchas gracias a todos por los mensajes, por el apoyo, por el sostén energético, emocional, eh, todos los tipos de sostén posibles, todos los comentarios que fui leyendo, así que muchas gracias a todos por estar siempre y sostener. Eh, y me quedo con este concepto de que estamos acá, más allá de que estoy en cierta forma dando clase, y hoy hablando de la educación, de que no estamos acá en una, em, más allá de todo, no estamos en una relación maestro-alumnos, sino que estamos acá cada uno con su tarea, y mi tarea es esta, nada más. Entonces, eh, eh, entonces compartir esto de que la sensación de que nos estamos apoyando entre todos en los momentos de debilidad también nos hace más una especie de familia, digamos, o algo así. Así que gracias por todos sus mensajes. Nada, como decía, ayer el proceso se me sumó con un montón de cosas. Se me sumó un gran cambio que hacía 6 meses que no me movía del mismo lugar y hacía un mes prácticamente, que menos de un mes, unas 2 semanas y algo, que no salía de mi habitación prácticamente. De repente subirme a un barco, que me cambiaron de repente, fue todo un caos y bueno, fue llegar a un montón de caos y encima surgió una conversación en el medio de todo esto que me hizo darme cuenta de cosas internas que no había podido trabajarme, eh, y que me hicieron enfrentar a, a, a esto, ¿no? A la incapacidad del autogobierno. Y bueno, y eso me rompió. Y todo 5 minutos antes de empezar la transmisión, así que no podía ocultarlo. Bueno, y espero que se haya entendido ayer, como también lo hablé en la semana en la semana de la espiritualidad, de la religión. Espero que se haya entendido, a pesar de que estaba llorando,
A pesar de mi estado anímico, espero que se haya entendido el concepto. em, que se haya entendido el concepto de qué es lo que estábamos hablando de política. ¿Mm? Em, Quería dejarlo claro por si acaso, que el concepto de política del que estábamos hablando no es una cuestión de, de ver de qué política somos, si de izquierdas, de derechas, eh, eh, de los ideales políticos, los partidos políticos, todo eso es historia. Para los que estamos trabajando en la conciencia, todo eso debería ser historia. Por eso lo conté como historia. Porque cuanto más vamos viendo hacia atrás en la historia, entendiendo todos los procesos de la humanidad, llegamos a un momento, a un punto, que es el origen de esos conceptos, dentro del cual ahí aprendimos que gobierno viene de este concepto de saber navegar el barco. ¿Sí? Eso es el concepto principal de toda política, de todo gobierno. Tiene que ver con aprender a conducirse a uno mismo, a conducir el navío. Entonces, como dije, más allá de todos los conceptos sociopolíticos que podamos tener, todas las corrientes de pensamiento que tengamos e ideologías políticas, todas se unen en algo fundamental que es el autogobierno, es la capacidad de autodirigirse, de guiar el barco. Y trabajando con el yo soy, ahí está la relación. ¿Mm? Este es el concepto de la política esencial desde el yo soy. Porque a partir de esto, todo se determina en función del poder. El poder que uno logra tener en uno mismo, el poder que uno eh, eh, pone sobre los otros. Hasta dónde yo estoy controlando a los otros. ¿Mm? Ese es el concepto. Porque lo que a veces nos suele suceder, como decía ayer, es que solemos criticar a las políticas que no nos gustan y en nuestra vida hacemos lo que hacen esas políticas. Tratar de controlar a los otros, imponer nuestras ideas, decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esa es nuestra propia política. Entonces, por esto mismo, la idea es ver dónde están nuestros aspectos políticos en la vida, ¿sí? Porque en cierta forma toda la vida es hacer política. Toda la vida estamos haciendo política eh, cuando nos relacionamos con otros. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, corrupción política, también nosotros nos corrompemos todo el tiempo en nuestra vida diaria. Con cosillas a lo mejor. Pero solemos cometer los mismos errores porque todos somos humanos. El problema es que en los políticos, porque afectan a muchísima gente. Pero si mañana ponen a cualquiera de nosotros como político, va a cometer los mismos errores si no se trabajó internamente. ¿Sí? Por eso, eh, por eso cuando hablamos de política no podemos juzgar al político. Lo que tenemos que ver es el desarrollo humano de ese ser. Bueno, y dicho esto, desde el punto de vista de la política, vamos a hablar de educación y qué es lo mismo. Porque cuando educamos estamos siendo políticamente correctos. La educación, la educación es uno de los principios fundamentales de toda civilización. Pero sin embargo, la educación se castiga en todas las civilizaciones. ¿Y por qué? Porque la educación, el libre pensamiento, que es algo muy político, porque surge más o menos en el mismo momento, con las mismas ideologías. La educación y la política van de la mano.
en nuestros sistemas creados a partir de Grecia. ¿Mm? Entonces, la educación, que tiene como objetivo demostrar la capacidad de libertad del ser, se ha aplicado muy pocas veces en la historia de la humanidad. La educación está basada en la duda. La educación está basada en la búsqueda de las respuestas a partir de la pregunta. Y en un mundo jerarquías, hacerse preguntas no está muy bien visto, porque irrumpe con el orden jerárquico. Recordad, el orden jerárquico viene de hieros arges, que significa poder sagrado. Y aquí me quiero detener en esto, porque muchas veces nosotros estamos hablando de que el sistema jerárquico no sé qué, que el sistema es jerárquico, que si está todo mal. Jerarquía, nosotros relacionamos la jerarquía con la piramidalidad, porque colocamos a Dios arriba, los sacerdotes, al rey, y empezamos a armar la pirámide en función de Dios hacia abajo, hacia el pueblo. Por eso llamamos jerárquico a un sistema piramidal. Pero en realidad esto es una adaptación histórica. El sistema jerárquico en realidad tiene que ver con el poder otorgado por Dios, por lo divino. Y como desde el principio de la historia eran los chamanes los que traían ese poder del cielo, que pasaron a ser los sacerdotes, entonces los chamanes, los sacerdotes, pasaron a ser aquellos que daban la palabra o el poder divino al que reinaba, al que dirigía. Y por eso al sistema se le llamaba poder de lo divino, jerarquía. ¿Sí? De esta manera, el poder jerárquico solo se otorgaba a partir del nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, por esto mismo vemos que los reyes, las reinas, todos en la historia, en diferentes culturas, han sido nombrados siempre en nombre de un Dios específico. ¿Qué pasa? Si alguien cuestiona a Dios, está cuestionando toda la estructura social. Entonces, que un sistema educativo se base en la duda puede arruinar toda una sociedad y una civilización. Por eso la educación no estaba tan bien vista. ¿Se entiende por dónde viene la cosa? ¿Cómo está relacionada religión y política para condicionar la educación? Todos los temas que venimos hablando. O sea que, la educación, en lugar de traer lo que está en el cielo a la tierra, lo que está afuera hacia acá, hace lo opuesto. Hace que lo que está dentro de cada ser humano salga hacia afuera. Hace el proceso opuesto. Y por esto mismo, el concepto deja de ser jerárquico. Porque no hay, ¿sí?, un orden. ¿Sí? Entonces, por esto la educación se vuelve una amenaza a lo divino, a lo jerárquico. Los primeros que realmente aplicaron la educación fueron los primeros humanos que compartían, que buscaban nuevas herramientas, que entre el grupo buscaban soluciones a problemas. Entonces, unos enseñaban a los otros y los nuevos buscaban otras soluciones a los más que tenían. De esta manera, la educación era un padre o algo diciendo, yo tengo esto, y el otro suma algo nuevo, ¿sí? Algo que sea nuevo. Entonces ahí empieza la educación. La educación continúa como un sistema de práctica y experiencia, en el que a través de un cierto camino, una cierta reglamentación, los alumnos iban pasando por pruebas, pero tenían que demostrar soluciones. Es decir, no se les daba opciones de respuesta, sino que se les daba un problema
y tenían que buscar una solución a ese problema utilizando su educación, ¿sí? El propio poder interno para compartir una respuesta. O sea que se basaba en preguntas y los alumnos buscaban las respuestas. Los maestros nunca daban la respuesta en sí. So let's go to how education really begins. It really began in the moment when in the moment of the first humans, when uh, the um, the older people used to teach the younger people the tools that they had to solve problems, and they would do something different and share it with the others to solve the problems. So that would be like the first time of education, really. Esto en varias culturas, pero sobre todo para nosotros a nivel de globalización. Algo que voy a hacer como un paréntesis acá es, por si acaso, ¿por qué hablo tanto de las culturas del Mediterráneo? ¿Sí? De Roma, de Grecia. Hablo mucho de Roma y de Grecia porque los dos países o las dos culturas que moldearon la globalización. Todo lo que hoy está globalizado en el planeta y que nos contiene a todos, surge de esa región mediterránea. Egipto, Israel, Siria, Líbano, Turquía, Grecia, Italia. ¿Sí? De ahí surge. Y obviamente también España, por otro lado, y Francia. Entonces, estos territorios son los que, los territorios del Mediterráneo son los que han conquistado filosóficamente el mundo. Y por eso utilizo más a estos que, obviamente, China, que Centroamérica, demás, que tienen sus propias historias, sus propias formas, pero que no afectan globalmente al planeta. Cierro paréntesis. Entonces, yendo al Mediterráneo, este concepto de educación, ¿a dónde pasa? Pasa a Grecia, otra vez. Lo vamos a entender en Grecia. El concepto de Grecia, que es los educadores, los sacerdotes, empezaron a darse cuenta de que tal vez los dioses no eran dioses. Y esto rompió con todo. Rompió con toda la idea de lo que hasta ahora se venía haciendo en todas las culturas. En estas islas, los griegos, los sacerdotes griegos, empezaron a plantearse qué pasa si en realidad todo lo que existe no es lo que parece. Y si es otra cosa, entonces empezaron a dudar. Y en lugar de dirigirse por la fe hacia la divinidad, empezaron a amar la sabiduría otorgada por la duda. Y de ahí viene la palabra amar la sabiduría, que es filosofía. Filó, amor, sofía, sabiduría. Estos sacerdotes entonces se convirtieron en filósofos. Y estos filósofos, ¿qué decían? Que el humano ya tenía demasiadas cosas que hacer, demasiadas cosas que pensar para mantenerse políticamente activo. ¿Qué significaba políticamente activo? Solucionar los temas de la polis, de la ciudad, ¿sí? Acuérdense que cada isla tenía su polis, que es ciudad, y había que resolver un montón de cosas. Había que resolver un montón de cosas en esas ciudades-estados. Había que trabajar el campo, las obras, etcétera, etcétera. Y cuando terminaban, lo único que podían hacer era ir a relajarse a una plaza. A una plaza se sentaban, hablaban, compartían, opinaban de cosas. Era el momento de ocio, el momento de relax después de tener que estar trabajando para la polis. Tras la política venía el ocio. Entonces, el ocio estaba encargado de los filósofos, que se sentaban en las plazas públicas y en ese espacio, en ese jardín, se ponía un tema, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Y entonces todos hablaban
ni reían, ni compartían, ni debatían sobre posibles respuestas. Bien, ocio, diversión, en griego se dice skolé, es el origen de la palabra escuela. El jardín donde se reunían a hablar todas estas personas se llamaba aula, que significa patio. Entonces, el patio de la escuela es el lugar donde los filósofos, los amantes de la sabiduría, después de hacer sus tareas políticas, se reunían a hablar, a reírse, a compartir, a opinar. Fíjense la diferencia histórica en que ir a la escuela, a aprender, a pensar, era la diversión de la época griega, ¿sí? De la época, de esa época mediterránea. La diversión era ir a una plaza a pensar con gente, ¿no? Totalmente lo opuesto a hoy, que es tratar de no pensar. Y esto tiene que ver con un contexto en que el trabajo en la antigüedad tenía que ver con la fuerza física. Entonces, pensar, imaginar, era relajarse. Hoy en día la sociedad se estresa tanto pensando y la mente es lo primero, lo último que quiere hacer cuando se relaja es pensar. ¿Se entiende? Como viene la mano, ¿no? Bien, entonces, lo que fue sucediendo en este, lo que fue sucediendo en este tiempo es que los filósofos empezaron a crecer y a expandir su filosofía a Grecia y después a Roma. Pero ¿qué sucede? Cuando Grecia y Roma fueron tomados de nuevo por el poder de sacerdocio, ¿sí? Otra vez el poder de Dios en la tierra, cuando vuelve este concepto, los filósofos y los librepensadores, los que dudaban, los que se educaban, eran un peligro a la jerarquía divina. Entonces se prohibió el libre pensamiento durante todo el periodo de la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano. Pasarían unos cuantos siglos hasta que en el Renacimiento se empezara a hablar de nuevo de la educación. Con el Renacimiento vuelven todos los conceptos de la política, de la filosofía, de la cultura griegas. Todo lo que tenía que ver con la antigüedad empieza a resurgir, por eso se le llama renacimiento. Todo vuelve a nacer, siglo XVI. Entonces, el Renacimiento trae otra vez el concepto de la educación, pero lo trae hacia un concepto griego que fue tomado por la Iglesia, que se llamaba colegio. El colegio era un concepto que unía grupos de personas por deber, por las cosas que se tenían que hacer. Se elegían personas capacitadas para ciertas cosas y se les enseñaba a través de un currículum, ¿sí? Entonces, eso era el colegio. Entonces, el colegio unía por servicio a diferentes grupos. Por lo tanto, el colegio durante siglos fue algo natural en Europa. Y desde el colegio se trae de nuevo la educación y vuelven los libres pensadores. Y los libres pensadores empiezan a pensar en crear una educación laica, fuera del pensamiento religioso, que permitiera a las personas pensar libremente. Y esto es lo que llamamos el iluminismo en el siglo XVII, ¿sí? Con los famosos Illuminati del norte de Italia. Y esto ya lo hablamos. Y en el siglo XVI, obviamente, surge el experimento científico a través de Descartes en Francia, Descartes, que es quien va a generar el experimento como método científico. Otra vez, la duda como una herramienta constante de crecimiento. Los Illuminati, es decir, los que se consideraban los iluminados, llamaban a los ignorantes aquellos que no tienen luz, es decir, alumnos, ¿sí? Los alumnos es los que no tienen luz y los iluminados son los que tienen luz.
Entonces los iluminados, los maestros, enseñaban a los alumnos a tener luz, ¿sí? ¿Y de qué manera lo hacían? Con un currículum constante diseñado por el colegio. ¿Mm? Por lo tanto, el colegio siguió siendo doctrina, ¿sí? Siguió siendo doctrina. Lo que se empezó a hacer en el iluminismo fue crear una educación en la cual se enseñaba lo que el científico descubría, pero no lo que el alumno descubría. Es decir, se consideraba al ignorante como alguien a quien había que poner la información en la cabeza obligatoriamente. Y por eso se crea la educación obligatoria. La educación obligatoria va a tener que ver con adoctrinar a el pueblo en una forma de pensar laica, en lo que llamamos después repúblicas. Y esto surge debido a qué? A que durante tanto tiempo el colegio fue dominado por la visión religiosa jerárquica, que entonces se trató de hacer algo no jerárquico, es decir, una república, algo que es de todos, donde la educación fuera obligatoria, laica, y donde los alumnos aprendieran obligatoriamente para no ser ignorantes. ¿Mm? Ese fue el concepto. Entonces, estas personas, los iluminados, digamos, los iluminados, eh, lo que buscaban era justamente sacarnos del oscurantismo religioso, ¿sí? Del oscurantismo religioso. Lo que intentaban hacer en las repúblicas era liberar a todos de la ignorancia. O sea que lo que estaban haciendo era perfecto. El problema fue que en lugar de hacerlo desde la educación, se hizo desde la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Señalar algo. Es decir, eso que está ahí es verdad. Apréndelo porque esa es la verdad. Y solo unos pocos tenían derecho a la educación, que eran los cientificistas. Los cientificistas tenían derecho a la educación porque eran los investigadores, los científicos que aprendían, ¿sí? Que los científicos que hacían experimentos. Ellos tenían acceso a una élite de aprendizaje, ¿sí? De educación, mientras que el pueblo raso tenía que aprender en enseñanza lo que descubrían los otros pocos en la ciencia. La educación surge del interior, no de afuera. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos un sistema de educación formado por las élites del siglo XVII, ¿sí? Cortes de los palacios reales, que pasó a las repúblicas en el siglo XVIII y siglo XIX. Por lo tanto, estamos en el siglo XXI con una religión, una educación basadas en conceptos del siglo XVI y XVII. Y una sociedad, una tecnología, una cultura que ya está en el siglo XXI. Perdón, y una economía, ¿sí? Una economía, una, una cultura, una economía y una tecnología que ya están en el siglo XX. Es decir, que tenemos tres sistemas de hace 500 años atrás que están controlando tres sistemas del presente. Y estos tres, educación, política y religión, educación en la garganta, política en el tercer ojo y religión en el corona, son los tres chakras que hacen al espíritu del ser.
a nuestra comunicación espiritual con nosotros mismos. Es decir que para transformar la educación tenemos que empezar a navegar nuestro propio ser, a ser capitanes de nuestro propio barco. Y la única forma de hacer eso es recuperando el norte espiritual. O sea que para cambiar la educación no hay que cambiar un sistema, hay que reconectarnos como seres espirituales, para poder guiarnos como seres humanos en la Tierra y así despertar nuestro potencial interior. No podemos despertar el potencial interior si no estamos conectados a quienes realmente somos y le damos el poder a otros. ¿Se entiende? Hasta que no logremos hacer eso, tendremos enseñanza. Entonces, concepto de educación. Recordemos, la educación surge a través de preguntas, no a través de currículums. Una educación del ser, una educación del futuro, es en función de preguntas, es en función de proyectos, de creatividad, no de currículums. Nuestro camino actual en educación está relacionado al sistema industrial del siglo XVII-XVIII. Por eso las personas son calculadas como productos, son evaluadas como productos del 1 al 10. Eso no es educación. Entonces, para empezar a entender cómo funciona la educación, empiecen a ser más creativos, a pensar cosas diferentes, a hacer siempre, todos los días, preguntarse algo nuevo. ¿Cómo enciendo la educación? Haciéndome una pregunta nueva y busco su respuesta. Busco, creo opciones y las que no me las sé, las busco en internet, en libros, pregunto a alguien. Todos los días se puede aprender algo nuevo. Si se ponen en objetivo, yo lo estoy haciendo todos los días. Todos los días me propongo aprender algo nuevo. Si todos los días se proponen aprender algo nuevo, una cosita nueva, por más pequeña que sea, están activando su capacidad de educación. Están activando su potencial de la duda. Pero es necesario que hagamos cosas nuevas. No que pensemos solamente cosas nuevas. Que hagamos cosas nuevas. Y es cuestionarlo todo. Cuestionar lo que yo digo. Cuestionar todo. Todo lo que existe. Hay que cuestionarlo. Pero cuando digo cuestionar, no es decir, no, lo que estás diciendo está mal. No, cuestionarlo es decir, ¿estará bien esto? Y lo busco otras opciones, aprendo cosas nuevas. No podemos exigirle a las nuevas generaciones, a los niños, que aprendan en la escuela, cuando la escuela les está obligando a memorizar cosas que no tienen sentido, al menos para el ser. Todo lo que hoy se enseña en la escuela, todo lo que hoy se enseña en la escuela, es genial cuando surge la pregunta. Hoy la escuela no educa, hoy es un colegio que enseña. Y la única forma de sanar
La educación es empezando a hacernos preguntas. Y solo una cuestión práctica acá, porque si no nos quedamos en lo filosófico, probablemente. Cuando digo proyectos, los niños del futuro, los niños de hoy, vienen a resolver problemas, vienen a resolver cosas. No tienen que estudiar 20, 25 años de su vida para ver si pueden resolver con todo eso que aprendieron. Los problemas se tienen que mostrar desde el inicio. Y en función de esos problemas se buscan aprendizajes y decisiones. No se puede resolver problemas irreales. Se necesitan problemas reales, cosas que estén pasando, que puedan encontrar soluciones, que se sientan partícipes de hacer un cambio. Si no, no es educación. Vamos a la información de hoy. La información de hoy es, la vibración es de, la afirmación es yo soy esencia de la verdad. El código del día es fósforo. El portador de la luz, como se traduce del griego, es un tetraedro que funciona como base para toda vida, pues siendo un mineral de gran abundancia y el segundo en los organismos vivos, es absorbido por las plantas desde la corteza terrestre y transmitido así al reino animal. Ambos contienen como bases fundamentales del ADN y ARN, y por lo tanto, este ser iluminado es la clave de nuestra existencia. Y ahora que lo pienso, la cantidad de exámenes que suspendí por no saber explicar esto que ahora estoy explicando yo. Que tantos conflictos he tenido con el aprendizaje en la escuela que jamás pensé que yo iba a estar explicando esto a 4.000 personas en vivo. Qué gracioso. Como verán, yo lo aprendí mucho después de la escuela. Y lo aprendí mejor que en la escuela. Así que claramente se aprende cuando se hace la pregunta. Bueno, vamos a la alineación. Entonces, nos sentamos cómodos. Masajeo un poco mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, tomando conciencia de todo mi cuerpo y de la información que le habita. Y comienzo a concentrarme en mi respiración. Tomo conciencia de mi respiración, que mi espíritu y mi alma han decidido vivir en este cuerpo porque es la única forma que tienen de aprender a través de la experiencia.
El cuerpo es el espacio de educación. Inspiro profundo y reconozco espíritu, el que se expresa a través de mi cuerpo, en mi educación. La acción de expandir lo que está dentro, hacia afuera. Dentro de mí se encuentran todas las respuestas y la única forma de encender estas respuestas es a través de preguntas correctas. La pregunta es la clave que despierta el espíritu. La respuesta vive en mí. Por ley de polaridad, de causa y efecto, de vibración y correspondencia, la pregunta atrae el espejo de la respuesta que se encuentra dentro de mí. Sabiendo observar el mundo a mi alrededor, puedo observar la respuesta en mi interior. Inspiro profundo y me lanzo a buscar en mi interior al espíritu que soy. Y desde dentro observo mi cuerpo como el aula donde estoy aprendiendo de la vida. Observo alrededor a mis compañeros y compañeras, mis maestros y maestras. Observo cómo estamos ubicados y quiénes son. Reconozco quiénes son aquellos que me acompañan en la duda y quiénes son aquellos que me acompañan hacia la respuesta. Reconozco que las respuestas están en mí y que todos ellos son parte, herramientas para encontrarla. Honro a mis maestros y maestras. Honro a mis compañeras y compañeros. Y con mi vibración les uno todos como la verdad que despierta mi esencia.
Yo soy la esencia de la verdad. Yo soy la esencia de la verdad. Yo soy la esencia de la verdad. Yo educo a mi espíritu. Yo soy la respuesta. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia por todo mi cuerpo, acariciando, estirando, volviendo aquí y ahora, bostezando. Gracias a todos por estar ahí, como siempre, y nos vemos mañana a la misma hora.